Bueno, por si alguien lo quiere consultar en un par de horas, pues ya lo vamos a grabar por ahí. Entonces, si no tienen ningún inconveniente, les voy a compartir una pantalla y vamos a empezar a trabajar. Bueno, fíjense, el día de hoy vamos a platicar acerca del incremento de esfuerzos, eh, el incremento de esfuerzos en suelos a cierta profundidad. Voy a detener aquí. Ahí estamos. Bueno, creo que ya están viendo una pantallita que dice incremento de esfuerzos y que está en azul. Y que este tema de incremento de esfuerzos probablemente también se lo encuentren como aumento de presiones o esfuerzos debido a una nueva edificación. Yo usualmente le pongo un simbolito que es un delta sigma, un delta o un incremento de esfuerzos. Ese incremento de esfuerzos, pues, ¿por qué se produce? Bueno, pues porque tal vez nosotros platicábamos la semana pasada de que si nos acordamos de lo que por ahí andábamos viendo la semana pasada, es de que nosotros decíamos, bueno, pues lo más probable es de que yo por ahí tenga algún cliente o en la empresa donde esté trabajando que me pidan que vaya a algún terreno y que piense que en ese sitio se va a edificar algo pues que valga la pena, ¿no? Algo que valga la pena a veces creemos que tiene que ser muy grande y en realidad no tiene que ser muy grande. Más bien puede ser tan pequeño, pero tan importante como nuestra casa. Y entonces, aunque de forma muy común y muy peyorativa les decimos una casita, pues en realidad es bien importante para la persona que está ahí. Pongamos ahora más que estamos en confinamiento, ¿no? Ahora, si tú quieres edificar lo que sea, ya sean pues tu casa con una serie de niveles y tal vez estoy siendo, ya ven que yo soy civil y soy un poco cuadrado. Bueno, lo que le quiera yo poner allá arriba, algo que es importante es considerar que va a necesitar una cimentación. Y como va a necesitar una cimentación, pues voy a necesitar canalizar las presiones que me genera la estructura a la cimentación. Eh, esa cimentación, lo más probable es de que le transmita al suelo una serie de esfuerzos y esos esfuerzos, pues hay que tenerlos controlados, ¿no? Hay que saber hasta dónde van a llegar. Bueno, fíjate, me parece que ustedes en su materia de sus materias de estructuras hacen algo así como una bajada de cargas o una concentración de cargas, porque eso de bajada de cargas hay quien diría que incluso está hasta mal dicho, ¿no? Parece como repetir un mismo concepto. Y ustedes en esas materias de estructuras lo que hacen es de que el peso de la losa lo mandan a los muros o a las columnas y que los muros, las columnas o los castillos son las encargadas de llevar ese peso más el peso de otros niveles a la zona inferior y van acumulando ese peso hasta llegar a su cimentación. Bueno, pues eso es normal, pero el problema es de que a nivel de desplante o a nivel de terreno natural, las presiones son muy altas y por eso, como son muy altas, pues lo que hacemos tradicionalmente es que ampliamos el área de contacto para que esa presión que ya se había concentrado aquí muy alta, inclusive así tan robusta como la estoy tal vez dibujando, pues la podamos transformar en una serie de esfuerzos constantes que, que van a estar aplicados en el desplante de la cimentación. Y estos esfuerzos, pues voy a encontrarlos, ya sea que le ponga la letra sigma o que le ponga la letra Q, cualquiera de las dos me suele servir, como el peso que vengo arrastrando de niveles arriba entre el área, al fin y al cabo es un esfuerzo distribuido o una sobrecarga a nivel de desplante. Bueno, entonces ese esfuerzo distribuido pues a veces cuando ya no vemos las cosas se nos olvidan que siguen existiendo, ¿no? Pongamos nosotros cuando nos deshacemos con una bolsita de la basura, la tiramos en el bote donde pasan a recogerla y se la llevan, creemos que ya se desapareció la basura y ya no nos preocupamos por ella y la realidad es de que la basura sigue existiendo. Lo mismo pasa tal vez con nuestro drenaje, ¿no? Algo que aventamos al drenaje
creemos que ya desapareció y ya no nos importa. Pero, pues, en este caso, en el caso del suelo, pues resulta que esta presión que le estamos mandando al terreno, evidentemente que se va a seguir sintiendo a diferentes profundidades. Si le preguntamos a una partícula que está tal vez a 30 centímetros abajo de la zapata, me va a decir, oye, pues yo sigo sintiendo prácticamente todo ese esfuerzo. Pero si le preguntamos a una partícula que está a 1 metro o 1,5 metros abajo de la zapata, probablemente se sienta un poco menos de esfuerzo, ya no el 100%, sino tal vez ahora sienta un 90%, por decir un número, ¿no? Y si le preguntamos a otra partícula que está un poco más abajo, probablemente te diga, yo nada más estoy sintiendo el 70% del esfuerzo, el 70% del esfuerzo. Y si le preguntamos a una partícula más abajo, pues probablemente llegue a un 50% del esfuerzo y cada vez menos. Va a llegar a una profundidad, para que lo imaginemos en contexto, va a llegar a una profundidad en la que prácticamente ya no se siente ese esfuerzo y prácticamente vale cero. Ahora, eso le pasa a las partículas que están exactamente abajo de la zapata, pero también le pasa a la que está un poco al lado y también a la que está un poco más a los lados. Entonces, de esa forma, pues resulta que yo podría considerar que ese 100% del esfuerzo se siente hasta una profundidad, por decirla ahí, y que el 90% del esfuerzo se siente un poco más abajo, en muchos puntos en donde se siente el 90% del esfuerzo. Y resulta que si me voy un poco más abajo, pues nada más se siente el 70% del esfuerzo. Y un poco más abajo, nada más el 50% del esfuerzo, y así sucesivamente. Probablemente llegue yo a un 30 o a un 10%. Y resulta que eso que te acabo de dibujar, usualmente, inclusive tú lo puedes buscar por ahí en internet, usualmente a eso se le llama bulbos de presión. Esos bulbos de presión, lo que nos tratan de identificar es zonas en donde se siente con igual magnitud el esfuerzo o la sobrecarga que le estamos transfiriendo por medio de la zapata. Y ahora viene aquí, pues tal vez algo que te puedas imaginar si estás viendo esos bulbos, que tú me vas a decir, oiga, profesor, ¿y qué pasará con el efecto de estos bulbos que yo estoy alcanzando a ver ahí? Si resulta que también la zapata de a un lado también tiene sus propios bulbos y que también la zapata de a un lado tiene sus propios bulbos. Pues resulta que empiezan a encimarse los efectos de las zapatas o de los cimientos. Y eso me va a llevar a que pongamos en esta zona, tal vez tenga el 50%, fíjate, déjame cambiarte y subrayarte, tal vez aquí yo tenga un 50% del efecto de una de las zapatas, por acá, pero tal vez tenga el 50% de la otra zapata, ¿no? Y entonces resulta que esta zona está más esforzada porque se junta el efecto de dos bulbos. Bueno, eso es un poco más complejo de lo que quisiera platicarte el día de hoy. Hoy, si quieres, nada más me gustaría platicarte de este concepto de los bulbos de presiones y qué pasaría si yo le hiciera un corte a esos bulbos de presiones. Pues resulta que si yo le genero aquí un corte y veo hacia la derecha, le puedo llamar aquí tal vez corte a prima o lo que quieran, pues resulta que ese corte, lo más seguro es de que yo lo pueda ver como, como la presión que siente el suelo inmediatamente abajo de la zapata. Y vamos a aprovechar que está esta otra zapata por ahí. Y esto usualmente me lleva a graficar el incremento de esfuerzos contra la profundidad. Eh, Como decíamos hace un rato, debajo de la zapata se siente todo el esfuerzo que la zapata produce. Entonces, debajo de la zapata yo siento el 100%. Eso no pasa a medida que me profundizo. Y la realidad es de que los investigadores que nos dan un poco de luz o que se ponen a hacer matemáticas avanzadas, pues lo que nos han dejado como herencia a nosotros que vivimos en el 2020 es de que debajo de la cimentación, pues tal vez se va a generar una gráfica más o menos así, donde inmediatamente debajo de ella tal vez yo aquí sienta el 100% del esfuerzo
pero a medida que me profundizo, pues tal vez nada más sienta el 70% del esfuerzo, o nada más sienta yo un 50% de ese esfuerzo, y me voy profundizando, y va a llegar el punto donde prácticamente el suelo ni se entera de que hay una cimentación allá arriba. Ahora, ¿por qué es importante que lo calculemos o que determinemos este incremento de esfuerzos? Pues porque las partículas que están aquí abajo, las partículas que están ahí, antes de que nosotros llegáramos a construir, antes de que nosotros llegáramos, ya tenían una serie de esfuerzos, inclusive lo platicábamos la semana pasada, ¿no? Decíamos de que tenían unos esfuerzos horizontales, un esfuerzo vertical, y eso les constituía una condición inicial de esfuerzos. Pero resulta que ahora que yo quiero construir lo que sea allá encima, llámese un edificio de oficinas, una presa, una carretera o lo que sea, una planta de tratamiento, lo que sea, me va a generar un cambio en el estado de esfuerzos. Además de que ese suelo tiene que soportar lo que ya de por sí tenía, ahora va a tener que soportar otros esfuerzos que son el producto de la nueva carga. O sea, además le voy a tener que agregar un incremento de esfuerzo. Bueno, eso va a tener como consecuencia que mi suelo, que estaba muy tranquilo y que ya había encontrado una armonía con su entorno, pues se va a empezar a modificar y va a empezar a chaparrarse o a cambiar su volumen. Se va a cortar, por decirlo de alguna forma, o va a cambiar de volumen. Si cambia de volumen una partícula tan pequeña como algo que mida 1 centímetro, pues ¿qué pasaría si el cuadrito de un lado también se achica 1 centímetro y el cuadrito de arriba también se achica 1 centímetro? Pues resulta que cuando tú coloques tu edificación, probablemente este nivel, que era el nivel original de desplante, al momento de que le colocas la cimentación, se empiece a hundir y se empiece a ir un poco hacia abajo. Eso pues, nos tiene muchas consecuencias, ¿no? Imagínense, ¿qué pasaría si ahí donde tú estás construyendo se hunde, pero mi vecino, el que ya tenía su casita aquí desde la época del 68, o el vecino del otro lado que tenía aquí su casita desde la época de Don Porfirio, si ellos ya tenían sus espacios ahí y nosotros llegamos a construir algo nuevo y eso nuevo se hunde, pues lo que va a tener como consecuencia es de que los muros de mi vecino se van a empezar a hundir también, porque aunque en términos legales aquí llega el límite del predio, pues el suelo no sabe de límites legales. Fíjate, pues, yo le puedo decir al suelo, fíjate, hasta aquí nada más llega mi predio, hasta aquí dice la escritura que llega mi predio, pero si te estás dando cuenta, pues todo este esfuerzo que se está generando más allá de tu predio va a provocar asentamientos o deformaciones en el suelo. Y entonces el predio de mi vecino se va a empezar a hundir en una zona, mientras que la otra zona se va a quedar todavía arriba. Esto generaría que la casa de mi vecino gire, pero como no lo va a poder hacer, como no va a poder encontrar ese desplazamiento tan franco, pues entonces se van a generar fuerzas que van a tratar de equilibrarlo, el giro. Pero si te estás dando cuenta, más bien lo que se está generando es una componente que intenta tensionar a la casa de mi vecino, y si la logra tensionar lo suficiente, va a terminar por fisurarla. Entonces me van a demandar y me van a hacer muchos alegatos judiciales, ¿no? Entonces, una buena razón para entender este tema, pues es que entendamos hasta dónde se generan las presiones debajo de una zapata o debajo del sistema que nosotros queramos utilizar como cimentación. Ok. Eh, ¿Cómo ven? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, perfecto. Vamos bien hasta ahí. Ok. Bueno. Entonces, pues resulta que esto que se llamaba bulbos de presiones o una gráfica de disipación de incremento de esfuerzos, eh, pues hay algunos investigadores que nos han ayudado a entenderlos, ¿no? Algunos de los investigadores que nos han ayudado a entender este fenómeno, pues yo te podría citar tal vez
al más famoso, al que nos dejó más luz sobre eso, es Boussinesq. Este cuate más o menos hace unos 140 años nos dejó su teoría de cómo calcular las presiones abajo de la zapata o abajo de la cimentación. Hubo otros cuates que se dieron a la tarea de generar sus propias teorías. Ya ven que cada uno de nosotros tiene una visión del mundo. Y pues pongamos, cada investigador dice, no, pues yo lo que creo es de que es más importante este efecto o el otro. Pongamos, yo les comento que Boussinesq nos dio la mejor solución que actualmente se sigue utilizando para calcular el incremento de esfuerzos. Pero resulta que Westergaard también dice, no, pues es que las consideraciones que hizo Boussinesq son muy simples y yo voy a considerar que mi suelo está estratificado. Y Froelich también dice, yo voy a considerar que el suelo está estratificado y que las resistencias del suelo son diferentes. Entonces, bueno, evidentemente que estas otras teorías probablemente sean más apegadas a la realidad, pero hay que tener un poco de mayor conocimiento, ¿no? Pongamos, lo que nos dice Boussinesq es de que para que su hipótesis sea válida, el suelo tiene que ser, perdón, va a sonar un poquito gracioso, pero el suelo tiene que ser el chile, ¿no? El chile. Y no porque tenga algo que ver con esta verdura, sino porque la consideración que hace Boussinesq es de que el suelo tiene que ser continuo, tiene que ser homogéneo, tiene que ser isótropo y tiene que ser lineal y elástico. Ahora, ¿qué significa eso? Nos dice Boussinesq, mi teoría es válida siempre y cuando que ese suelo que tú estés trabajando sea una sola masa, que sea continua. No, mi teoría no es válida si una parte de tu suelo presenta una fisura. O sea, pongamos, si aquí tuviéramos un hueco, que las presiones que le genere la zapata no sean transmisibles a la otra zona. Entonces, si el suelo es continuo, mi teoría es válida. Otra cosa que nos dice Boussinesq es que el suelo sea el mismo, que las partículas que yo tenga aquí sean sensiblemente similares a las que tengo en otro lugar. Otra cosa que nos pide Boussinesq es de que sea isótropo. ¿Qué quiere decir isótropo? Que tenga iguales propiedades, iguales, tropos, propiedades en diferentes direcciones. Es decir, que su resistencia sea igual en el sentido vertical que en el sentido horizontal, que su permeabilidad sea igual en el sentido vertical que en el sentido horizontal. Eso es lo que pide la teoría de Boussinesq. Otra cosa que nos dice es de que el suelo lo podamos imaginar dentro de un campo como nos imaginamos al acero. Si hacemos una gráfica esfuerzo de formación unitaria, bueno, pues que tenga una zona lineal, o sea, que le apliques un esfuerzo y que a la hora que se lo quites, regrese a su posición original. Y también nos pide que sea elástico. La realidad, perdón por desanimarlos, pero es que el suelo no es ni lineal, ni elástico, ni continuo, ni homogéneo, ni continuo. Si consideráramos la gráfica que genera la curva esfuerzo de formación de un acero y la pusiéramos en comparación tal vez a un concreto, pues ya ven, ustedes recuerdan que el F''Y del acero es algo así como 4.200 kilos por centímetro cuadrado. El de un concreto, su FC anda en 250 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, pues la realidad es de que el suelo anda mucho más abajo, ¿no? Entonces, no es competitivo desde el punto de vista de compresión o de tensión con los materiales que hacen los humanos. Entonces, bajo esa óptica, hay quien podría criticar estas consideraciones de Boussinesq, y hay quien diría, pues es que todas esas consideraciones no son ciertas.
y la realidad es de que no son ciertas, pero honestamente nos ayudan a entender a este suelo. O sea, no son del todo ciertas y en ese momento nuestros amigos los estructuristas se enojan porque dicen, ¿cómo es posible que trabajen con una teoría que no es aplicable? Bueno, no es aplicable, pero fíjense, pongamos, y yo ayer les decía un comentario, ya ven que ahora que estamos con este rollo de la cuarentena, nos piden que usemos cubrebocas. No me dejaron entrar al Walmart si no llevo un cubrebocas, ¿no? Y a pesar de que algunos científicos nos dicen, oye, es que ese cubrebocas que estás usando no sirve de nada, la realidad es de que cubre a la mayoría de las partículas. Cubre algo así como para un 85% de las partículas. Y, y resulta que si este cuate se cubre con un 85% de efectividad y este cuate con un 85% de efectividad, pues lo más probable es de que entre ellos no se genere una transmisión. Bueno, me van a decir, ¿eso qué tiene que ver, profesor? Ah, bueno, déjenme regresar a mi tema. Ok, mi suelo en realidad no es continuo al 100%, pero, pero en un 85% sí es continuo. Es decir, aquí hay algunas partículas que están unas encima de la otra, una encima de la otra, y en realidad hay un hueco entre ellas, y ese hueco entre ellas va a generar la discontinuidad, pero la mayoría de los puntos sí son suelo. Entonces, por eso podría considerarla aceptable, no al 100%, pero en un 90%, en un 80%, sí es continuo. Ahora, homogéneo. Hay quien se va a quejar y va a decir, oiga, profesor, pero usted nos dijo que probablemente en esta zona del suelo haya quedado un perro muerto, ¿no? Y en esta zona de acá, pues no había un perro, tal vez había un dinosaurio. Y también el suelo, pues, atravesó por diferentes áreas geológicas y hace que no sea el mismo. Pues no, pero si lo consideramos a nivel macro, pues resulta que las partículas de estas zonas se pueden considerar como similares. Similares, tal vez hasta un 80%. Entonces, más o menos lo puedo considerar homogéneo. Más o menos puedo considerar, sobre todo las arcillas, que es isótropo. Y si lo analizo en pequeños intervalos, perdón, déjame cambiarme de color, si analizo el suelo en pequeños incrementos de carga, pues resulta que si le hago suma a esto, probablemente sí se comporte como una línea con, que se comporta como un material elástico y lineal, siempre y cuando el incremento de esfuerzos, siempre y cuando el incremento de esfuerzos sea pequeño. Ok, entonces, perdón por el comentario, me van a decir que, que entonces, ¿para qué consideramos todo eso? No, no es de que yo lo considere, sino que lo considera Bucinés. Y, y por eso existieron otros investigadores que nos dicen, voy a considerar que no es isótropo, voy a considerar que no es tan homogéneo, y existen otras teorías, pero honestamente son un poco más complejas y honestamente la teoría que más utilizamos es la de Bucinés. Ok. Entonces, vamos a platicar. Pues resulta que este cuate que se llama Bucinesc era un doctor en ingeniería y lo que significa que seas doctor en ingeniería es de que muy probablemente tengas un desarrollo matemático muy avanzado. Y este cuate Bucinesc dijo, bueno, pues voy a considerar que esta, esta carga o esta fuerza la puedo encontrar cómo se disipa su energía a través de un medio isótropo lineal, elástico y continuo, homogéneo. Y para eso, él dice, ah, pues yo sé a qué distancia R está, eso me va a provocar una cierta distancia X, una distancia Z, una distancia Y perpendicular a tu pantalla, y en base a esa fuerza que se propaga en un medio elástico, probablemente yo pueda encontrar el incremento de esfuerzos que siente esta partícula, vamos a ponerle A. Ok. Y resulta que después se puso un poco más creativo y dijo, bueno, pero es que esa partícula la podemos sembrar en un ambiente tridimensional y esa partícula la puedo integrar de forma radial o de forma lineal y puedo checar primero cómo una línea de sucesión de fuerzas me afectan a un punto. Pongamos esa sucesión de fuerzas, cómo me afectan a un punto por aquí.
cómo me afecta la primera fuerza, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta fuerza. Y este cuate, a través de integrales, encontró cuánta fuerza o cuánto esfuerzo le llegan a ese punto, voy a ponerle B. Y después se puso un poco más creativo o más revolucionado y otra vuelta sobre un espacio tridimensional. Dijo, bueno, pues ¿qué pasa si esta sucesión de cargas ahora la revolucionamos con coordenadas polares y empezamos a considerar un área circular y vemos cómo le afecta a un punto donde yo quiera? Y bueno, pues algún día terminó por encontrar la solución para una cimentación cuadrada. Ahora, déjame aquí eh, hacer un cambio de pantalla. A ver, déjame hacer un cambio de pantalla y te muestro, pongamos algo que puedes tener como referencia. Vamos a dejar de compartir esta. Y te muestro una imagen de un texto que creo que tú tienes por ahí. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Comparto. Muéstrame. Vamos a ponerla aquí y vamos a decirle así. Okay. Fíjate, por ahí, espero que no tengamos broncas de derechos de autor, pero en algún momento de nuestro curso yo les recomendaba este librito, ¿no? Es Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, o de Braja. Es un muy buen texto, me parece que ustedes lo tienen por ahí. Y es muy buen texto porque es muy didáctico, muy acorde a nuestra época. Los humanos de esta época no nos gusta mucho leer, y entonces este texto trae texto, pero también trae imágenes. Si te vas a la página 155, ahora que tengas tiempo, mañana o pasado, vas a encontrar el tema de esfuerzos en una masa de suelos. Y lo primero que te va a platicar este autor es de cómo se generan las presiones entre partícula y partícula. Eso por ahí lo veíamos nosotros la semana pasada, me parece. La semana pasada, inclusive también subimos un videito en donde calculábamos los esfuerzos que se generan entre partículas antes de que nosotros lleguemos a construir. Pero lo que estamos platicando el día de hoy, perdón, incluso Braja te pone algunos ejemplos, ¿no? Por si no lo entendiste a nuestra sesión de la vez pasada, bueno, si no lo entendiste me preguntas, ¿no? Y si no me quieres preguntar, pues también lo puedes checar en el librito. Pero lo que quisiera que viéramos hoy es de que por aquí de la página 168, ahora que tengas tiempo, dale una checada a esto, ¿no? Fíjate, hace ratito yo te decía que Boussinesq hace unos 140 años, antes de que empezara el siglo pasado, nos resolvió este problema de cómo se disipan los esfuerzos. Y lo que yo te decía era de que a través de un desarrollo matemático un poco complejo, podíamos encontrar cuánto le llega de esfuerzo a un punto. Boussinesq empezó así, imaginándose una carga y un elemento diferencial a una distancia r y a una distancia x y z, ¿no? Ok. Después resulta que se dio cuenta de que este procedimiento lo podía integrar y generó cómo se comporta un punto ante una carga circular. Y fíjense, aquí vemos integrales radiales y cosas raras, ¿no? Pero al fin y al cabo nos presenta el autor una ecuación final y esa nos sirve para cimentaciones circulares. Alguien me va a decir, ¿quién va a ser tan ocioso de hacer una cimentación circular? Y la realidad es de que los reactores nucleares o estructuras militares a veces necesitan cimentaciones circulares. Bueno, resulta que siguió integrándola y llegó a una solución. Después, ahí les encargo, ¿no? Si tienen la capacidad matemática de meterse estos rollos, pues le pueden argumentar al buen Boussinesq lo que hizo. Pero resulta que Boussinesq, al final de cuentas, nos da una solución para un área cargada, pero con un pequeño inconveniente. Nada más nos permite calcular el incremento de esfuerzos bajo la esquina del área cargada. Y entonces, esta imagen así lo dice, ¿no? Esfuerzo vertical bajo la esquina de un área cargada. Rectangular y flexible, esa es otra parte de la hipótesis. No podemos calcular el incremento de esfuerzos en otro punto, sino nada más en la esquina, con esta teoría. Y resulta que para poder aplicarla
a pesar de todos los esfuerzos que hizo Business para explicarnos esto de forma sencilla, a pesar de todo eso, pues nos dejan unas ecuaciones bien complejas, bien complejas. Hay que sustituir aquí unos 20 términos y lo más probable es de que nosotros nos equivoquemos al sustituir esos 20 términos. Aquí nos salen dos opciones, bueno, hasta tres. Si alguien de ustedes es bueno para programar en Excel, yo creo que sería muy bueno de que empezara a programar esto en una hojita de Excel. La verdad, le van a dedicar tal vez unas 2, 3 horas para ver que los resultados sean buenos y funcionaría mucho si ustedes se van a dedicar a esto, ¿no? La realidad es de que hay otra forma que podemos hacer, es de que yo en algún momento me puse a hacerlo y pude generar esta hojita. Y esta hojita por ahí se las mandé. No soy el único que la ha hecho esa hojita, ¿no? Inclusive esa hojita viene en muchos libros de mecánica de suelos. Viene incluso en el texto que te estoy mostrando. Pero por ahí les pedía que si la podían imprimir. Entonces, esta hojita lo que nos permite es calcular fácilmente el valor de la influencia, si yo conozco dos relaciones geométricas, M y N. Aquí te las anoté, M y N. Déjame regresar al texto de Braha. Y mira, este texto de Braha también tiene su propia gráfica. Puede ser que a mí en particular, no me gusta darles una copia de porque pues no se ve, no tiene colorcitos, ¿no? Y cada vez que van pasando los años, nuestros humanos son más gráficos y quieren ver colorcitos. Y que sea más fácil de identificar. Entonces, en esa gráfica que viene en el Braha o que viene en otro libro, el chiste es que encontremos M y N. Y aquí, este mismo autor nos dice cómo calcular M y N. Nada más acuérdate que nos da el incremento de esfuerzos debajo de una esquina. Debajo de una esquina. Y si yo lo quiero calcular en otro punto, pongamos aquí el que te estoy mostrando con el mouse, pues lo que yo tengo que hacer es dividir mi área cargada, que mide B por L, en áreas pequeñas. Y repito mi procedimiento 4 veces y luego sumo los efectos en A. Es decir, aplicamos el principio de superposición que tú viste en estructuras, ¿no? Ahora, puedo ser un poco más mañoso y decir, bueno, pues yo quiero calcular el incremento de esfuerzos exactamente a la mitad. Y si lo calculo exactamente a la mitad, pues resulta que la B y la L se van a dividir entre 2 y voy a tener 4 áreas iguales. Y ya no necesito hacer mi procedimiento 4 veces. Si pudiera, o si lo que estoy buscando es nada más calcular los esfuerzos a la mitad. Ahora, déjame regresar. Bueno, antes de que regresemos, resulta que también, así como hay gente que le entiende bien a la gráfica, hay gente que le entiende a todo dar esta gráfica, hay gente que se hace muchas bolas. Hay gente que se hace bolas porque viene en escala logarítmica. Nosotros por ahí en el curso hemos manejado escala logarítmica, pero hay gente que se le sigue complicando, ¿no? Bueno, pues por si se les complica, resulta que hay otra forma, y viene incluso en otro libro, en el Crespo, que nos dan las tablas. Y con esas tablas lo que tenemos que hacer otra vez es buscar M y N. Entonces, déjame regresar. Dejar de compartir. Déjame regresar a nuestra pantalla gráfica, ¿no? Compartir esta de acá. Oigan, ¿estamos vivos? ¿Sí? ¿Siguen ahí? Sí. ¡Qué bueno, Sí. qué bueno! Seguimos aquí. Ok. Sí. Bueno, creo que los dibujitos que yo te hacía, de la fuerza o de una barra, de una línea de cargas, están más bonitos en el Braha, ¿no? Entonces, mañana o al rato con un poco de calmita, le das una checada a esos dibujitos del Braha, están mejor hechecitos que los míos. Ok. Ahora, resulta que, y eso no lo habíamos anotado por acá, resulta que la teoría de Business y esas tablas que te mandé están hechas para calcular el incremento de esfuerzos debajo de una esquina. Eso sí lo llegamos a platicar. Pongamos, si yo pongo aquí mi eje X, mi eje Y, mi eje Z, pues resulta que nada más me permite calcular el incremento de esfuerzos debajo de una esquina.
de área cargada. Entonces, voy a considerar que aquí está mi área cargada y puede ser, eso es lo de menos, que esa área me interese calcularlo en la esquina o al centro, lo que les decía hace rato, ¿no? Entonces, si lo voy a calcular al centro, pues yo te sugiero que lo dividas en 4 áreas igualitas y que al fin y al cabo nosotros calculemos el efecto nada más de una de esa zona. Ahí tengo un área grande y nada más voy a calcular el efecto de una de ellas. Y al final hay que multiplicar ese efecto por 1, 2, 3 y 4 áreas. Sale, vale. Entonces, resulta que si hago este procedimiento, pues yo voy a poder calcular el incremento de esfuerzos en puntos abajo de esa esquina. Déjame cambiar. Y yo voy a poder calcular el incremento de esfuerzos a 1 metro de profundidad, a 2 metros de profundidad, a 5 metros de profundidad, o a 10, o a 20, o donde yo quiera. Nada más que mi incremento de esfuerzos va a ser igual a la sobrecarga a nivel de desplante por el factor de influencia, que lo voy a sacar ya sea de las tablas o de la gráfica, factor de Fadum, factor de influencia. Y si tengo 4 áreas que contribuyen a ese punto, pues hay que multiplicarlo por 4. Si yo lo calculara en un extremo, pues nada más por 2 o por 1, dependiendo de dónde está mi punto, ¿no? Ahora, yo creo que lo más fácil para nosotros es hacer ejemplos donde calculemos el incremento de esfuerzos al centro, que es donde siente más. Bueno, ok. Entonces, esta formulita yo creo que nos puede servir, por ahí tenerla guardada. Y nada más anotarle a nuestro lector, eso sí, que estas 4 áreas es la razón por la que aparece aquí un 4. Probablemente si checas tu texto, tu libro, nada más viene una sola área, pero es que ahí lo que nos plantean en el libro es de que solamente va a calcular el incremento de esfuerzos de una sola área cargada en la esquina. En la esquina, pues está bien, pero hay veces que no nos interesa nada más saberlo en la esquina, ¿no? Sino que nos interesa saberlo en otro lugar. Ok, bueno. Bueno, me parece que ahí vamos bien, ¿no? Ahora, yo les decía ayer a mis chicos que en el Politécnico pues, estamos acostumbrados a hacer ejemplos, ¿no? A veces no nos interesa de dónde vienen las cosas, pero queremos hacer un ejemplito. Entonces, pues voy a apelar a eso y vamos a imaginarnos juntos un pequeño ejemplo. Vamos a imaginarnos un espacio, ejemplo. Vamos a imaginarnos un espacio donde tu jefe o incluso tu primo o quien sea quiere construir un edificio de departamentos, ¿no? Ya ven que en la ciudad, en todas las ciudades, cada vez va siendo más difícil encontrar o vivir en una casa propia, sino que a medida que van pasando el tiempo, pues va siendo más necesario el compartir espacios, el compartir un mismo terreno y que probablemente aquí tengamos una serie de viviendas. No sé si a ustedes les toque vivir así en un edificio de departamentos, pero probablemente si viven así en un edificio de departamentos se habrán dado cuenta de que usualmente se generan en grupos de 4 departamentos. 4 departamentos funcionan bien, tienen unas escaleras en común, un área en común y con eso dividen el gasto de muchas cosas, ¿no? Ok, ahora, fíjese, para ese edificio de departamentos, una solución bastante común, una solución común aquí en la ciudad, incluso en otros lugares, es el utilizar un cajón de cimentación. Y ese cajón de cimentación lo que hace es de que me permite unificar los esfuerzos que van a tener contacto con el terreno. Además de que ese cajón en muchas ocasiones lo utilizan para guardar autos, ¿no? Puede ser que por aquí me sirva para guardar los autos de las mismas personas que viven aquí arriba. Sí han entrado a espacios así, ¿no? Sí. Vale. Entonces, fíjense, vamos a imaginarnos ese espacio. ¿Cómo cuánto le podemos poner de profundidad a ese cajón de estacionamiento?
¿250? Suena bien, unos 250, unos 3 metros. Vamos a ponerle aquí 250. 250. Oigan, para cuatro departamentos, en un terreno donde antes había 2 casas grandes y ahora lo vamos a transformar en departamentos, ¿cómo cuánto le consideramos de base a ese cajón de cimentación? ¿Unos 10 metros? Unos 10 metros. Órale, unos 10 metros. Un poquito más, ¿no? ¿Me dejas ponerle 12? Pues ya que, ¿no? A ver, fíjate, si yo tuviera un predio que mide tal vez 12 por 17, pues resulta que yo tendría un área de 204 metros cuadrados, ¿no? ¿Sí, sí nos lo imaginamos? Más o menos serían 204 metros cuadrados. Si lo divido entre 4 departamentos, pues me van a quedar departamentos como de 50 metros cuadrados, 51, y si le quito los indivisos o las áreas de uso común, pues tal vez terminaría teniendo departamentos que tengan unos 40 metros cuadrados, 43 metros cuadrados, que suena pues ahí en el límite de lo que se anda haciendo, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos, vamos? ¿Vamos, vamos? Ahora, ¿sí? Sí, todo bien. Todo bien, todo bien. Eso es bueno. Ok. Ok. Ahora, esta misma edificación, pues resulta que si yo me la imagino en planta, si yo me la imagino en planta, pues muy probablemente yo voy a ver un predio y ese predio va a traer unas dimensiones, decíamos, de 12 de frente, 12 de frente y tal vez unos 17 de fondo. Ok. Ahora, resulta que la teoría que les acabo de decir, pues nada más me permite calcular los esfuerzos en una esquina. Entonces, un truco que yo puedo hacer es dividir esta área en 4, y si quiero calcular los esfuerzos debajo del centro, pues nada más trabajar con una de estas 4 partes. Y entonces, si nada más trabajo con una de esas 4 partes, ¿cuánto valdría de esa área roja la longitud? Tal vez sería 17 entre 2, serían 850, ¿no? Y si ahora divido 12 entre 2, pues tal vez tendría yo una base de 6. ¿Sale? Entonces, mi base vale 6 y mi L, puede ser que le quieran poner prima porque no es el predio completo, sino que es un predio dividido, y mi L vale 8.5. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una tablita y en esa tablita voy a colocar diferentes profundidades. Entonces, en mi tablita voy a colocar diferentes profundidades Z, voy a colocar una M que me pide el proceso de cálculo, una M, una N, un factor de influencia y un incremento de esfuerzos. Ahí vamos. Entonces, fíjate, esta Z no es la Z, digamos, desde el nivel de banqueta, desde el 0,0, sino que esa Z va a ser a partir del nivel de desplante. Entonces, aquí te estoy anotando que esto, a partir del nivel de desplante, va a ser ZDF, a partir de donde le transmite el edificio esfuerzos al suelo. Entonces, pues para ser congruentes con esa nomenclatura, le voy a poner aquí ZDF. ¿Vamos? Ok. Se me olvidaba comentarte algo, perdóname. Yo creo que siempre vale la pena considerar lo que nos han enseñado pues, personas más viejitas, ¿no? De repente los viejitos nos dan mucha información. Cuando somos adolescentes o jóvenes no le hacemos caso a los viejitos, pero en realidad saben mucho los viejitos. Bueno, personas más viejitas nos dirían, si tu cimentación es cuadrada, o sea, si tu cimentación en planta, la, la base y el largo miden más o menos lo mismo, con una L igual a B, pues más o menos la disipación de presiones o la disipación de energía, hasta un 90% del esfuerzo,
se da en una profundidad aproximada de 2 veces el ancho B. En cambio, si tu cimentación es muy alargada, llámese una zapata corrida o que por alguna extraña razón tu cajón es muy largo, puede ser que sea el cajón un pasillo enterrado. Perdón, me acordé de un pasillo. Me acordé de un pasillo enterrado en la zona centro que es para unas oficinas del ISSSTE y está enterrado por si en algún momento algún funcionario tiene que salir escondido, pues tiene un pasillo por donde salir. Es secreto. Bueno, si por alguna extraña razón tienen alguna cimentación muy alargada, la disipación de presiones va a una profundidad mayor y esa disipación de presiones va a llegar hasta una profundidad más o menos de 5 veces B. 5 veces el ancho de la cimentación. Entonces, esas ideas que nos pueden transmitir nuestros ingenieros con más experiencia o más antaños, pues hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Entonces, regresemos, perdón por el cambio, regresemos a nuestro problema y ahora, pues apliquémoslo acá. ¿Cómo ven? ¿Esa planta tiende a ser alargada o tiende a ser cuadrada? Alargada, ¿no? Sí, alargada. ¿Alargada? Sí. Una pregunta, alguien diría por ahí, ¿qué tan larga, no? O sea, ¿qué tan alargada está? O sea, en realidad está, pongamos, su pantalla que ustedes están viendo ahorita enfrente de ustedes. Su pantalla que están viendo enfrente de ustedes tiene una relación 16:9, ¿no? O sea, no llega al 2:1. ¿Su pantalla está alargada o está con una tendencia más cuadrada? Pongamos, si fuéramos al cine, en el cine tenemos unas pantallas 2:1. O tal vez los nuevos celulares super, ultra nuevos, super pro, tienen una relación 2:1. ¿Cómo ven esa planta? ¿Inclusive llega a una relación 2:1? ¿O cómo andará su relación? Yo creo que es de 1.4. Si divido 17 entre 12, es de 1.4. Entonces, para considerar que una cimentación está alargada, usualmente se piensa que eso se cumple cuando el largo es 5 veces el ancho. Y pues yo aquí no estoy viendo eso. Más bien estoy viendo que sí está un poco rectangular, un poco alargada, pero no es una cimentación corrida como el caso de una zapata corrida. Entonces, tal vez por aquí andaremos en un 2.5 veces el ancho B, lo podríamos considerar como un valor de profundidad. Si yo considero 2.5 veces el ancho B, o sea, 2.5 veces 12, pues tal vez así a priori yo pensaría que esa cimentación pierde sus esfuerzos hasta 30 metros de profundidad, más o menos, ¿no? Entonces, más o menos hay que confirmarlo a través de los cálculos. Fíjate, si vamos a llegar a una profundidad de 12 metros, te voy a proponer algunas profundidades por acá. Te voy a proponer que evaluemos cuánto siente de esfuerzo a 0 metros de profundidad, a 3 metros, a 6 metros, a 12, a, a 17 voy a ponerle, creo que suena bien. Vamos, ahí vamos a 22, a 25.5, perdón por el número, 25.5, vamos a 30 y vamos caray, vamos a 30 y tal vez un 35, ¿va? Un 30 y un 36. Ahí estamos. Yo las estoy proponiendo con un poco de intención de que nos sirva para nuestro ejemplo. Ahora fíjate, honestamente, ayer me tocó platicar de algo similar con los chicos de la UNA y creo que fue un poco tardado. Entonces, me voy a permitir abrir una segunda pantallita aquí. Vamos a ver si funciona mejor de otra forma.
No, quiero aquí. Ciérrate. Ah, perdón. Vamos a experimentar otra forma de hacerlo, ¿no? Ustedes perdonen, me tonté. Aquí sigo, nada más que me estoy peleando con la tabletita, ¿no? Pero aquí sigo. Aquí estamos. Ahí está. Ustedes ya están viendo dos pantallas, ¿no? Sí. Qué bueno. Fíjense, lo único que voy a hacer es de que esta pantallita que yo estaba dibujando a mano, la voy a tratar de escribir por acá. Entonces, habíamos quedado que iba a buscar unas profundidades que son la de 0, la de 3, la de 6, la de 17, no, la de 12, la de 17, la de 22, la de 25.5, la de 30 y la de 36. Ahí vamos. Ok. Ahora fíjate, la siguiente relación, la M, va a ser, y te lo anoto por acá, M, mi relación M va a ser igual a la base entre Z de F, y mi relación N va a ser igual al largo entre la relación Z de F. Ahorita anótala así. Entonces, fíjate, en este lado voy a escribir una base. ¿Cuánto era nuestra base? Era 12 entre 2, eran 6 metros, ¿no? Y nuestro largo era 17 entre 2, era 8.5. Ahí estamos. ¿Sí? Ok. A ver si nos sale. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí en mi M es de que voy a poner igual a, quedamos que era base entre Z de F. Entonces, mi base son 6 metros y lo voy a dividir entre la de un costado, ¿no? Nada más que aquí le voy a pedir que la base no la esté moviendo. Entonces, le voy a poner aquí un signo de pesos. Vamos a ver. Sí, más tarde. Sí, entendido, sí, ya lo entendí. Ahora, perdón. Okay. Ahora, aquí me está pasando un pequeño problema. Fíjate, como estoy dividiendo entre cero, como que el Excel me dice, oye, como que estás haciendo del baño afuera de la basílica, ¿no? No se puede dividir algo entre cero. Entonces, voy a engañar al Excel y le voy a decir una cantidad muy, muy parecida a cero, pero que valga 0.01, o sea, 1 centímetro abajo. Y entonces ya lo pude engañar, ya me dio un valor. Ahora, mi siguiente M, pues tendría que hacer lo mismo, pero pues la ventaja de tener Excel es de que podemos arrastrarlo, ¿no? Vamos a ver si lo podemos arrastrar aquí. La versión de la tablet no me dejó, entonces vamos a decirle relleno y voy a arrastrarlo. Ahí estamos. Ok, entonces cada uno de mis celdas está encontrando el valor de B en ZDF, o sea, el ancho entre la profundidad. Fíjate, ahí no me las estás colocando en un color. Déjame ver si entro, a ver si me las coloca de color. Ahí está. En cada uno de los valores que quiero calcular, estoy dividiendo B, el ancho B, entre la profundidad a partir del desplante, o ZDF. Ahora voy a hacer lo mismo para la siguiente columna. Entonces aquí voy a escribir igual a el largo entre... caray. Sí, eso.
A ver si nos da la oportunidad de entrar. Igual, al largo entre la profundidad. Ahí está. Mi relación, si es necesario calcularla a mano, o sea, con la calculadora, pues lo hacemos, ¿no? Como no quiero que se mueva la L, le voy a poner un signo de pesos. Y ahora lo único que voy a hacer es de que voy a arrastrar esa columna, ¿no? Relleno hacia abajo. ¿Caso? Ahí está. Ya nos hizo caso. Ok, esas cantidades se ven un poquito feas. Vamos a ver si las podemos. Bueno, es lo de menos, se vean feas. Perdón, ahí estamos. Ya tengo M y N. Ahora lo que necesito hacer es de que ustedes busquen por ahí o tengan a la mano sus tablitas, las que por ahí les pedía que imprimieran o que tuvieran, pues, hay una versión digital, ¿no? Aunque yo voy a tratar de llevarte a que lleguemos al mismo resultado, pues a veces nos hace falta hacer una anotación a mano. Entonces, fíjate, yo voy a buscar y primero este renglón. No, perdón, déjame corregirme a mí mismo. Yo creo que para enseñarte que sea más fácil, el de arriba es un poco más fácil. Entonces, en mi renglón de arriba me dice, tienes una M de 0.2 y tienes una N de 0.28. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ir a mi tablita y fíjate, aquí mi tablita me dice, aquí tienes la M y aquí tienes la N. Entonces, yo tengo una M de 0.2 y voy a buscar una N de 0.28. Entonces me voy para acá. Y resulta que me encuentro una N de 0.2 y de 0.3. Ninguna de las dos es 0.28, pero sí sé que en medio de estas dos debe de estar mi resultado. ¿Sale? Ahora, ¿qué puedo hacer ante esa situación en la que no está mi resultado plasmado? Ah, pues tengo que interpolar entre esos valores. E interpolar significa, pues tal vez encontrar la diferencia de esos dos valores y multiplicarlo por la diferencia que me interesa a mí encontrar. O sea, el punto 28, ¿a qué se parece más? ¿Al punto 2 o al punto 3? Al punto 3. Al punto 3. Se parece más al punto 3, entonces muy probablemente yo llegue a un valor que va a ser 0.024 o 0.023. Pero si lo quiero hacer de forma un poquito profesional, pues esos valores yo me los podría imaginar como una relación de triángulos. Fíjate, en esa relación de triángulos, resulta que mi valor mínimo tiene un valor de 0.0179. Y mi valor máximo tiene un valor de 0.02585. Órale. Y entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre esos dos valores? Dice punto 85. No, punto 25. La diferencia entre esos dos valores me parece que es 0.00795. ¿Sí? Sí, está bien. Órale, va. Ahora, fíjate, si en el sentido de las X, mi primer valor corresponde a 0.2 y mi segundo valor corresponde a 0.3, pues entonces la diferencia que hay aquí es de 1, ¿no? Entonces, yo podría establecer una relación de triángulos. Fíjate, voy a dibujar ahora un triangulito negro. Y ese triangulito negro resulta que me va a dar el valor que yo ando buscando. Nada más que
mi triángulo está medido en azul, no está medido en fuchsia. Entonces, el triangulito, al valor que yo ando buscando, yo necesito que mi n valga 0.28, 0.283 incluso. ¿Ok? Eso lo estoy buscando, quédatele viendo a la pantalla de al lado de Excel, porque es el valor de n que estoy buscando, 0.2833. Entonces, fíjate, yo podría decir que la base del triángulo negro mide, y lo anotamos, entre 0.2 y 0.283. La base del triángulo negro mide 0.083. Y no sé cuánto mide de alto. Voy a ponerle ahí una Y. Entonces, yo voy a generar una relación de triángulos y voy a decir que Y es a 0.00975 como X, o sea, 0.083 es a 1, ¿no? A 0.1, perdóname aquí. Lo que tiene el triángulo grandote, ¿no? 0.1. Ahí está. Entonces, yo puedo hacer esa relación de triángulos y mi diferencia que había encontrado como 0.00795 la multiplico por 0.083 y lo divido entre 0.1 y me va a dar que mi Y vale 0.0066. Déjame redondearlo así. 0.066, 0066. Y entonces ese valor de Y se lo necesito sumar a mi valor inicial. Porque estás de acuerdo que el valor inicial es la punta del triángulo fuchsia. Entonces, ese valor inicial más lo que acabo de calcular me da lo que hace rato pronosticábamos, que nos iba a dar 0.0244. Ok, hace ratito me parece que yo les preguntaba, oigan, mi valor, ¿a qué está más cercano? ¿Al punto 3 o al punto 2? Y ustedes me dijeron al punto 3. Y entonces nosotros veíamos que el valor de punto 3 era 0.025. Entonces, muy probablemente mi resultado iba a dar 0.024. Les dije, ¿no? Entonces, fíjense lo que nos está dando de forma matemática. 0.0244. ¿Sale? Entonces, ese procedimiento me ayudó a encontrar cuánto vale el factor de influencia para ese renglón que tengo subrayado en la paginita de Excel. Entonces, se lo voy a anotar, ¿no? 0.0244. Le doy doble clic y digo que va a valer 0.0244. Le digo, chido. ¿No? Ahí estamos. Ahora, fíjate, déjame llevarte a otro renglón que parece que está también fácil, ¿no? Parece que está fácil. Bueno, ustedes me van a decir, no, no está fácil, pero vamos a checar este renglón. Fíjate, ¿qué pasaría si yo buscara una N, y voy a cambiar de colorcito, ahora con un naranja, si yo buscara una N de 0.5, y me parece que la tengo aquí, una N de 0.5, y ahora buscara una M de 0.35, esa M de 0.35 está en medio de estos dos valores, 0.353. Entonces, pues lo que tengo que hacer es ir y buscar en esta zona, fíjate, ahí estamos. En esos dos valores va a estar. La M es ahora la que tengo que promediar. Lo bueno de ese número de 0.35, inclusive puede ser que alguien me diga que está mal, pero evidentemente que ese 0.353 lo podría yo simplemente considerar como 0.35, ¿no? Si lo considero como 0.35, pues resulta que va a quedar a la mitad de estos dos valores. Y la mitad de esos dos valores me parece que es y nos da 0.0
12, 7. A mí me dio eso. No sé si a ustedes les dio lo mismo. ¿Cómo ven? La verdad es que ya me perdí un poco en esa parte. Ok, bueno. Bueno, fíjate. Regresemos a la esencia, ¿no? Siempre nos pasa así. Cuando, cuando nos perdemos en algo, hay que regresar a cosas más básicas. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una tabla que nos da unos valores de m y de n. No nos puede dar valores muy exactos, sino que nos da un rango de valores. Pongamos, yo de forma muy simple, yo podría considerar que la mayoría de ustedes tienen como 20 años. Y alguien probablemente me va a decir, no, yo tengo 20.36, ¿no? O yo tengo 22.54. Pero más o menos, en términos generales, yo podría considerar que ustedes tienen 20 años. Ah, bueno, pues de esa misma forma, esta tablita lo que hace es de que nos da valores cerrados. Cerrados esperando que el usuario se acerque a esos valores. La realidad es de que no nos estamos acercando. Fíjate, este último punto que te señalé del lado de la tabla de Excel, este punto 5 y punto 35, en N, o sea, fíjate, me voy a mover un poquito hacia arriba. Ahí dice, en N busca punto 5, y eso sí lo puedo hacer en mi tablita. Fíjate, déjame hacerle un zoom. Ups. Ahí me está diciendo mi tablita que los valores que tome a la derecha son las N's. Entonces, está el punto 1, el punto 2, el punto 3, y llegamos acá al punto 5. Entonces, este valor sí lo puedo considerar como bueno. Pero a la hora que me pongo a buscar el punto 35 de la M, el punto 35 de la M, pues resulta que hay un punto 3 y un punto 4. No está el punto 35. Un intermedio. Ah, exactamente. Alguien nos dijo por ahí, hay que utilizar un valor exactamente a la mitad, porque ahora nos combina que está en punto 35. Entonces, de los dos valores que yo tengo más cercanos, estos dos, de estos dos que tengo cercanos, pues resulta que tengo que hacer un promedio. Tal vez ahí se esté pixeleando la imagen, pero creo que en el de arriba aparece un punto 0.5593 y en el de abajo aparece un punto 0.7111. Entonces lo que voy a hacer con mi calculador es de que los voy a sumar y el resultado lo voy a dividir entre 2. Y estaba mal lo que yo les había dicho, ¿no? El resultado. 0.63. 0.63. Exacto, gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a ponerlo aquí. 0.0. 63.52. 63.52. Vamos. Ok, pero como ven, ese concepto ya nos quedó, que la tabla no me puede dar exactamente todos los valores que yo quisiera. Entonces lo que hace es de que me da valores cercanos. Y a mí me toca tratar de encontrar el que a mí me serviría. Entonces, Aproximado. ándale. Ustedes me dijeron que daba 0.6352. Ok. Entonces, ya lo anoté. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar otro y voy a cambiar mi colorcito, ahora un verde. Fíjense, en el renglón de arriba, yo creo que nos puede servir también. Ese prácticamente lo vamos a encontrar directo. Ese sí está, yo creo, en la tabla. Si yo busco una M de punto 5, ahí está, ¿no? Y la N de punto 7, resulta que ya no está en esta tabla, pero está en la de al ladito. Ok. Entonces, fíjate, si yo busco una M de punto 5 y una N de punto 7, ya tengo el valor. Lo voy a escribir. Punto 103.40. Ahí estamos. Vamos a ver si el de arriba es también fácil.
dice que busque 1 con 1.41. Si soy un poquito payaso, me van a decir que no, es que 1.41 no es lo mismo que 1.4. Y sí, evidentemente que no es lo mismo. Pero ya vieron que la tabla no nos da todos los valores. Entonces puedo buscar 1 con 1.40. Y si yo busco 1 con 1.40, fíjate, está por aquí. Y te lo estoy subrayando, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. Órale. Y yo alcanzo a ver un punto 191.39. Órale. Entonces, así es como vamos buscando esos puntos. Fíjate, déjame mostrarte algo, aprovechando en esa etapa en la que vamos. Ahorita buscamos 1 y 1.4, ¿sale? Y nos dio este valor de punto 191. Ahora, te voy a pedir que busques los mismos datos, pero al revés. Y voy a cambiar tal vez a un azul. Fíjate, ahora si busco los mismos datos, pero al revés, yo encontraría un 1 en la parte de arriba y un 1.4 en la izquierda. Y ahora, si me voy a buscar ese valor, ¿qué pasó? En la tabla de Excel hay un valor que no está correctamente escrito. Al de 0.6352 le falta un... Órale, sí, gracias. Sí, estás en lo correcto. Ok, sí nos hacía falta ahí un cedito. Ahora, fíjense, lo que yo les decía era de que si buscaban este último valor que habíamos encontrado, si lo podían buscar de una forma inversa. En lugar de buscar 1.4 con 1, que cambiaran este 1 para acá y este 1.4 que lo buscaran acá. Y entonces fíjense qué da como nuevo valor. Es el mismo. Es el mismo. Eso es bueno. Eso es bueno. Esa conclusión es buena. Es el mismo y es buena. Vamos a sacar la cabeza de ahí, porque resulta que la teoría, ya ven que yo les decía que nada más nos permite calcular el incremento de esfuerzos debajo de una esquina, pero esa esquina, pues no tiene nada de malo que yo voltee mi figura. ¿Sí? Entonces, la misma figura, nada más si la volteo, pues ahora la L sería B y la B sería L. Entonces, si algún valor puede ser que me cueste trabajo encontrarlo en una dirección, probablemente lo encuentre más fácil si cambio M y N. Ya ustedes me dijeron que es el mismo. Vamos a comprobar eso que ustedes me acaban de decir. Pongamos en otra fila donde hace rato nosotros buscamos una M de punto 5. Fíjate, nosotros hace rato encontramos este valorcito en verde, ¿no? Nosotros buscamos M de punto 5 y una N de punto 7. ¿Qué pasaría si lo buscáramos al revés? ¿Qué pasaría si lo buscáramos al revés? No sé si ustedes ahí en su tablita lo pueden hacer y buscarlo al revés. Pues No es lo está, mismo. también da lo mismo. Ok, nada más quería que confirmaran eso. ¿Sale? Ok. Ok. Vámonos otra vuelta a otro valor en Excel y otro que yo creo que puede ser hasta cierto punto fácil. Fíjate, vamos a buscar ahora un 2 contra un 2.83. Ya no está ni en la primera ni en la segunda, sino que nos vamos hasta la tercera tabla, ¿no? Y en esta tercera tabla, resulta que si yo busco el 2, sí existe, pero el 2.83 debe de andar entre el 2.5 y el 3. Entonces, eso significa que mi valor anda entre estos dos. Ok, ¿a quién se debe de parecer más? ¿Al 3? Al 3. Entonces, entre escribirle punto 236 o punto 237, yo creo que es más próximo a que le escriba yo punto 237, ¿no? Sí. Ok.
puede ser que ustedes sean un poquito simplistas y que lo dejen a 3 decimales o a 4 decimales, o puede ser que hagan pues todo el procedimiento bonito de hacer un triángulo semejante, ¿no? Mira, por esta ocasión, yo creo que para que nos quede claro a todos, podríamos hacer otro triangulito y escribir esos valores, ¿no? 0.23614 y el otro es 0.237 237.82. Ahora, la diferencia entre esos dos, o sea, la distancia de mi triángulo es de 0.5 unidades. Y la altura entre estos dos puntos es de la diferencia entre esos dos valores, ¿no? 0.23782 menos 0.23614. La altura que a mí me da es de 0.168. Ok. Y voy a dibujar un triangulito interno, que es el que me interesa su valor. Y resulta que en ese triangulito interno yo estoy buscando un 2.88. Mi primer valor es para 2.5. Mi segundo valor es para 3. Y yo lo que estoy buscando es un 2.883. Entonces, eso me lleva a que la base del triángulo negro sea 0.333. ¿Sí estamos? Porque le estoy restando este valor al 2.5. Sí. Ahora le va. Entonces puedo establecer una regla de triángulos, una relación de triángulos, y puedo decir que esta Y, que Y es a 0.333 como 0.00168 es a 0.5, ¿no? Ahí estamos. Y entonces mi Y va a ser la multiplicación de 0.33333 por 0.00168 entre 0.5. Y ese valor me da 0.00112. Ahora, ese valor se lo tengo que sumar al mi valor inicial. Entonces, si sumo eso más mi valor inicial, pues resulta que mi IZ vale 0.2372. Órale. Ese valor de 0.2372, nada más hay que checarlo, hay que verificarlo, debe de estar muy cercano al valor de 3. Fíjate, vamos a regresar. 0.2372. 0.2372. ¿Cómo lo ven? ¿Sí anda cercano al valor de 3? Sí. Órale, lo escribimos. 0.2372. 0.2372. Ahí estamos. Y bueno, la esencia es esa, ¿no? Si me quiero poner un poquito especial, hay que hacer las relaciones de triángulos. Si quiero ser un poco simplista, pues nada más me aproximo a 3 decimales o a 4 decimales. Y yo creo que nos puede servir. Ahora, fíjate, nos hacen falta algunos valores. Vamos a aprovechar este que acabamos de calcular y que yo creo que todo el mundo tiene ahorita en la mente, 0.2372, para explicarte otro procedimiento. Otro procedimiento es que algunos de nosotros no le entienden a la tabla y a algunos de nosotros puede ser que les sea más fácil utilizar la gráfica. Entonces, la gráfica también te la mandé por ahí por Classroom. Chécala. Fíjate, en la parte de abajo tenemos la relación M, pero ya vimos que es indistinto, ¿no? Podemos utilizar M o N y podemos cambiarlo sin mucho problema. Fíjate, si yo busco una relación M de 2, pues aquí está punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, 1. Entonces el 2 está aquí. Aquí está el 2. Entonces ahí en ese 2
voy a subir una línea, taca, taca, taca. Y ahora voy a buscar una n de 2.8. Entonces sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo. Y resulta que ya llegué a la n de 2. Ya llegué a la n de 2. Y luego veo una línea punteada. Esa línea punteada, vamos a ver qué significa. Yo no lo alcanzo a ver en ese zoom, pero tú que lo tienes impreso, te vas a dar cuenta que esa línea punteada es la de 2. Sí. Sí, esa línea punteada es la de 2. Este 2 estuvo un poquito mal ubicado. Esta línea punteada es la de 2. Entonces quiere decir que tengo que seguir subiendo. Y la siguiente línea, la que a nosotros nos aparece como azul, es la de n igual a 5. Déjame anotarlo ahí. n igual a 5. Entonces, resulta que esa de n igual a 5 no es el 2.8 que yo estoy buscando. Pero tú te puedes imaginar que aquí en medio de estas hay un n igual a 4, un n igual a 3 y un n igual a 2. ¿Se quedó? Fíjate, esta de acá le voy a poner n igual a 4. Esta n igual a 3. Y esta punteada es n igual a 2. Entonces, si yo subo déjame volver a cambiar el color. Si yo subo mi línea de 2 y la hago coincidir con un 2.8, ¿estás de acuerdo que por ahí más o menos es un 2.8? Estoy haciéndole un super zoom, ¿no? Ese super zoom, tal vez incluso con nuestros ojos no lo podamos hacer. Si yo sigo esa línea en rojo, pues resulta que me voy a encontrar en mi eje Y los valores de influencia. Mira, aquí dice valores de influencia. Y entonces ese procedimiento gráfico que acabamos de hacer nos llevaría a un IZ de 0.23, pues tal vez un 23.4, ¿no? ¿Cómo es ese 23.4 comparado con lo que encontramos en Excel? Aproximado. Es muy aproximado a 3 decimales, ¿no? Punto 23.4 en Excel o por el procedimiento de triángulo encontramos un 23.7. Entonces prácticamente es lo mismo. Vamos a buscar otro y yo creo que podemos buscar uno que no hemos encontrado. ¿Qué pasaría si yo buscara este punto 27 y punto 39? Fíjate, voy a buscarlo por acá, ¿no? Dice que busque un punto 27. ¿Estás de acuerdo que el 27 debe de andar como por aquí? M igual a 0.27. Y ahora, si busco una n de punto 38, pues yo tendría que buscar una de las curvas que sea cercana a la de punto 4. Me parece que es esta que está en azulito. Esa es n igual a punto 4. Entonces, si yo sigo subiendo, m.27, y la cruzo con n igual a punto 4, pues tal vez mi valor correcto ande como por aquí, ¿no? Fíjate, yo a propósito, tal vez lo estoy haciendo un poquito rápido porque creo que no sé si ustedes tengan clase a las 4, ¿no? Pero fíjate, ahí voy a encontrar un valor de 0.04. Voy a escribirlo así, tal vez tosco como se vea. 0.04. Tosco como se ve, pero vamos a buscar eso mismo en nuestra tablita. Déjame hacerle ahora un zoom arriba y otra vuelta. Busco punto 27 con punto 38. Punto 27. El punto 27, ¿estás de acuerdo que está como por aquí? Y el punto 38 está como por aquí. Entonces, fíjate, ese punto 27 nos dice que nuestro valor debe andar muy cercano a estos dos. Punto 32 y punto 47. Suena punto 0.32 y punto 0.47. ¿Suena lógico el valor de punto 0.4 que puse? No, ya se fue. Bueno, fíjense, si checamos la siguiente, para hacerla un poco rápido, pongamos este punto 16, ese punto 16 con punto 23, punto 16, déjame, ¿qué hago? Bueno, perdón, es que esa tabla siento que ya está muy manchada, ¿no? Déjenme
Déjame insertar otra vuelta esa tablita. Insertar. Justito. Pónela aquí. Fíjate, si yo busco punto 16 y busco punto 23, el rango de resultados que me va a llevar a estimar mi factor anda por aquí. De punto 10 a punto 20 está el punto 16. Y el punto 23 anda, me parece que en el siguiente, ¿no? Intervalo. Déjenme moverlo. Está en este intervalo. Ahí debe estar mi valor. Si se dan cuenta, todos esos números tal vez me llevarían a un punto. Fíjate, el punto 16 me llevaría de la mitad un poco más arriba. Entre 9 más 17 entre 2, tal vez sería un punto 3. ¿Punto 017? Ajá. Más punto 0,9 entre 2, creo que me lleva a un punto 0,3. Y luego punto 0,13 más punto 0,25 entre 2 me lleva a un 0.019. Y tal vez ahí yo estaría encontrando, déjame incluso escribirlo aquí, una m igual a 0.15, muy aproximada al m de punto 16 que estoy buscando. Y ahora, si yo quisiera el punto 23 en la otra dirección, pues tal vez tendría que considerar esos dos valores en rojo que calculamos e irme a un tercio, ¿no? La diferencia entre esos dos valores son 6 unidades. Y esas 6 unidades entre 3 da 2 unidades. Entonces, aquí te voy a considerar que para una n igual a 0.23, yo podría tomar un valor de 0.015. Y no nos va a afectar en gran cosa que no estemos encontrando exactamente el real. 0.015. ¿Vale? Con más calmita, si quieren al ratito, buscan este valor y este valor en su gráfica y van a encontrar un valor muy similar. Ahora, ya nada más para irle dando celeridad a esto, y ya para casi acabar. Si yo busco punto 23 y punto 33, punto 23 y punto 33, inclusive es en esta misma gráfica, en esa misma tabla, vamos a buscarlo. Punto 23 con punto 33. Pues tal vez nos llevaría estos dos, un parecido a estos dos, ¿no? Un punto 0.27. Vamos a ver ese punto 0.27 cómo se comporta en nuestra gráfica. Okay. Punto 23, ¿estás de acuerdo que andará como por aquí? Punto 23. Y ahora si lo busco con punto 33, pues esta es la de 4, esta es la de 2, esta es la de 3.33. Fíjate, yo ahí te daría un valor así muy, muy rápido, y tal vez un punto 0.27. Y ese punto 0.27 se parece mucho, punto 0.27, al que te mencionaba acá. Fíjate, en esta zona. Te decía un punto 0.27, déjame ponérselo, ¿no? Ahí con calmita lo checas a detalle. Ok. Ahora, prácticamente ya están todos nuestros datos. También prácticamente ustedes ya están un poco en el límite de la paciencia. Y el único dato que nos hace falta, no alcanza ni mi tabla ni mis gráficas para encontrarlo. Es este de aquí. Ese de ahí prácticamente yo te lo puedo decir que si lo buscas en la tabla o en las gráficas, va a ser el máximo valor que pudieras encontrar y es de 0.25. Ahora, bueno, déjame sacar la cabeza un poco de ahí y ya prácticamente tenemos nuestra tabla.
Lo único que nos hace falta hacer es encontrar el esfuerzo y graficarlo. Me voy a permitir guardarlo y guardar una copia. Yo espero que ahí esté, guardar. Me voy a permitir guardarlo y buscarlo. A ver. Denme un segundo. Dejar de compartir. Denme un segundo y déjenme buscarlo en ese archivo, abrírselos en Excel, ¿no? Yo creo que nos va a ayudar más. Ahorita que lo estábamos trabajando, lo estaba trabajando en el Excel de la tablet. Y pues ya ven que el Excel de una tablet no es el mismo que el Excel de una computadora. Déjenme ver si ahorita se los puedo recuperar para trabajarlo en el Excel de la computadora. Debe de estar en documentos. Debe de estar... Aquí está. Control C, inicio M, Control D. Vamos a abrirlo. Y ahí vamos. Les comparto mi pantalla de Excel. Vamos a ver si ahí lo abre. Si ahí lo está abriendo. Sí. Una pregunta, ¿están viendo mi pantalla de Excel? No, profe, no se ve. No. ¿No? Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Ahí está. Compartir. Ahí está. Ahí ya lo están viendo, ¿no? ¿Lo están viendo? ¿Sí? Pregunta. Es bueno. Ya se ve. Órale, ya tenemos nuestros resultados y ahora lo único que vamos a hacer es de que hace ratito yo les decía que el incremento de esfuerzos era el valor de influencia por 4 veces, porque son 4 áreas, y por el valor de la sobrecarga. La sobrecarga no la escribimos hace rato. ¿Cuánto quieren considerarle que baja ese edificio a nivel de cimentación? Fíjense, yo los guío porque a veces, o ustedes díganme, ¿cuánto le quieren considerar de sobrecarga a nivel de desplante? Bueno, mejor los guío. Sí. Bueno, fíjate, una consideración muy sencilla, muy sencilla, es de que más o menos cada nivel de superestructura la consideramos igual a 1 tonelada por metro cuadrado. 1 tonelada por metro cuadrado de nivel de estructura. Órale. Entonces, si tal vez consideramos 5 pisos, pues ahí voy a traer 5 toneladas por metro cuadrado, ¿no? O 5 niveles habitables, pues tal vez tendría yo 5 toneladas por metro cuadrado. Ahora, un sótano tal vez pese del orden de 1.2 toneladas, 1.2, 1.5 toneladas por metro cuadrado. Si sumo esos dos, voy a llegar a un valor de 6.2 toneladas por metro cuadrado. Pero hay que considerar que el suelo, antes de que llegáramos ahí, ya tenía su peso propio. Entonces habría que considerarle un alivio de esfuerzos. Un alivio de esfuerzos que corresponde al peso del suelo que existía antes de que nosotros llegáramos y construyéramos ese cajón. Eso con más calma se los platico después, pero ya ven que nos había dicho por ahí alguien que consideráramos 250 de profundidad, y si le consideramos al suelo de esa zona un peso volumétrico de 1.7, pues tal vez eso sería nuestro alivio de esfuerzos, toneladas metro cuadrado. Entonces, mi incremento neto de esfuerzos bajo el cajón, el incremento neto de esfuerzos va a ser 6.2
menos 4.25. Ese va a ser mi incremento neto. Toneladas por metro cuadrado. No sé si ustedes recuerdan la vez que les dejé que leyeran cuál es la capacidad que le podemos considerar a un suelo en la zona del lago, y recuerdan que tal vez andaba por ese valor, 2 toneladas metro cuadrado. Entonces, por eso prácticamente podríamos considerar que es una solución bastante común, 1.95. Ok, ahora ya con eso acabamos. Perdón si ya llegaron al límite de su paciencia. Lo único que voy a hacer es que voy a multiplicar 4 por mi sobrecarga, y eso lo voy a multiplicar por mi factor de influencia que nosotros acabamos de calcular o determinar en las tablas. Y eso lo voy a copiar hacia abajo. Nada más que para copiarlo hacia abajo le voy a poner aquí un signo de pesos, y ahora sí lo puedo copiar. Control E. Y ahí están mis esfuerzos o mis presiones a nivel de desplante. Ahora, vamos a ver pestañas. Las pestañas. Yo creo que muchos de nosotros somos muy gráficos y necesitamos imaginarnos eso. Y la forma de imaginarnos eso es haciendo una gráfica. En Y voy a poner las profundidades y le voy a decir aquí que quiero insertar una gráfica de dispersión. Y esa gráfica de dispersión, nada más lo único que tengo que hacer es acoplarla a mis necesidades. Le voy a dar clic a los datos y le voy a decir que voy a seleccionar los datos. Le voy a decir que voy a modificarlos y que en los valores de las X voy a colocar mis esfuerzos. Ahí estamos. Y mi serie se va a llamar incremento de esfuerzos. Inicio. Incremento de esfuerzos. Aceptar. Y ahora esa gráfica de incremento de esfuerzos pues no me dice gran cosa porque está volteada, está al revés. Entonces voy a tomar mi eje de las Y's y le voy a decir dar formato al eje. Me va a aparecer un modificador de la gráfica. Le voy a decir que quiero los valores en orden inverso para verlo de una profundidad 0 hasta una profundidad 35 o 40. Y eso sí es cómo se disipa la presión a medida que me profundizo. Y pues ahí está. Ahora, ya después la podría poner un poquito más coqueta la gráfica, pero en realidad eso es lo que me interesaba calcular. No sé si recuerdan, hace rato nosotros colocábamos una cimentación cualquiera y decíamos que a ciertos metros de profundidad se disipan los esfuerzos. Y eso es lo que estamos encontrando, que exactamente debajo de la cimentación, a 0 metros, el esfuerzo vale 1.95. A 5 metros de profundidad tal vez vale 1.5. A 20 metros de profundidad ya siente menos ese esfuerzo. Y a medida que nos vamos profundizando, pues va sintiendo cada vez menos. Una buena práctica es calcular el incremento de esfuerzos hasta que se disipe el 90% del esfuerzo. Es decir, fíjate, si ahora yo les quisiera sacar nada más el 10% a 1.95, pues llegaría a un valor de 0.19. Y si lo calculamos, fíjate, el 0.19 se parece mucho a este punto, 0.195 se parece al 0.190, que es más o menos a 30 metros de profundidad. 30 metros de profundidad, que era lo que hace algún tiempo, hace como una hora, platicábamos que era más o menos la profundidad en la que se iba a disipar la presión. Alguien de ustedes probablemente me va a decir, oiga, profesor, esta gráfica, aquí como que le hace falta fidelidad, como que me hace falta un punto por aquí. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Agregar una nueva profundidad, tal vez a unos 8 metros. A unos 8 metros de profundidad, habría que agregar otra profundidad que diga 8 metros, calcular su relación M y N, encontrar su ¿cómo se llama? Su valor de influencia. Y déjenme, de una vez así se los digo, ¿no? Si yo busco 0.75 y 1.06,
.75 y 1.06, pues tal vez yo esté utilizando un punto 152, puede ser, o punto 152. Así de forma rápida, ¿no? Y entonces, si nosotros quisiéramos más puntos, pues le podemos ir agregando puntos y encontrar de una forma más definida cómo se pierden las presiones. Ok. Respiremos, respiremos. Estuvo un poco densa. ¿Estuvo densa nuestra plática hoy? Sí, estuvo un poquito. Estuvo bárbaro. Estuvo bárbaro, bueno, bárbaro, ok. ¿Estuvo complicada? Más o menos. Más o menos, ok. Fíjense. Probablemente les haya